La inflamación es una respuesta biológica rápida del sistema inmune en tejidos vasculares, dirigida a eliminar estímulos capaces de producir daño y a iniciar la curación y la reparación. Los complejos macromoleculares denominados inflamasomas están constituidos por un receptor NOD-NLR, un receptor AIM2, el ALR y la proteína tipo punto asociada a apoptosis y la procaspasa 1, los cuales pueden ser activados por variación en la concentración iónica y de ATP intracelular y extracelular, por desestabilización del fagolisosoma, por internalización de cristales insolubles y por mecanismos de oxidorreducción, lo cual permitirá la activación de la plataforma molecular y el consiguiente procesamiento de las prointerleuquinas inflamatorias a sus formas activas. En la actualidad, existen dos nodos de señalización utilizados por los inflamasomas, canónica y no canónica, para generar respuestas efectoras. Datos recientes vinculan al inflamosoma NLRP3 y la IL1 y a la IL18 en el desarrollo y evolución de enfermedades tales como aterosclerosis, diabetes tipo 2, hiperhomocisteínemia, gota, malaria e hipertensión arterial, e identificaron esta cascada como un blanco quimioterapéutico ideal para la prevención de estas patologías. Los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño estimulan a los receptores de reconocimiento de patógeno, que son proteínas codificadas en la línea germinal. La unión de los PAMPs o de los DAMPs a los PRRS conduce a la activación de múltiples vías de señalización y a una variedad de factores de transcripción, tales como el factor nuclear y los miembros de la familia del factor regulador del interferón, los cuales regulan la expresión de genes inflamatorios, inmunes y antivirales, que resulta finalmente en el desarrollo de la inflamación y la inmunidad del hospedador. Se han descrito 4 familias de los PRRS, que reconocen patógenos y son capaces de inducir respuesta intracelular: los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOD, los receptores tipo RIGI y los receptores tipo lectina C. Estas moléculas están expresadas en los macrófagos, en las células del epitelio pulmonar y en las células reclutadas del sistema inmune, aunque también se han encontrado en células endoteliales, estromales, fibroblastos y neuronales. Los TLRS están presentes en la membrana celular y en el lumen de las vesículas intracelulares, como los endosomas o lisosomas, mientras los NLRS y los ALRS son sensores microbianos intracelulares. Los CLRS son tanto receptores intracelulares como transmembrana. Los TLRS son una familia de 10 receptores en el humano y 3 en el ratón, cuya localización es integral de membrana y endosomal, y son responsables de detectar e iniciar la respuesta inmune innata contra patógenos bacterianos, parasitarios, virales y fúngicos, debido a su capacidad de reconocer a los PAMPs. Estos receptores se encuentran en las células del sistema inmunológico, como los macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, y generan la respuesta inicial inflamatoria contra el patógeno, debido a que conduce a la maduración de células presentadoras de antígeno y a la producción de citoquinas inflamatorias. Asimismo, los TLRS son receptores de DAMPs, entre los que se ha identificado como ligandos de los diferentes TLRS. Se incluyen el ADN mitocondrial, las histonas, los fragmentos hialuronato y las proteínas del shock térmico, entre otras. Los RLRS pertenecen a la familia del ARN lipasas, que detectan especies de ARN provenientes de virus en el citoplasma y coordinan la inducción de programas antivirales mediante la inducción de la vía interferón. Con respecto a la NLRS, son una familia de 23 proteínas codificadas en el genoma humano, las cuales contienen un dominio de unión de nucleótidos y un dominio repetido rico en leucina. Hasta ahora se han identificado 8 miembros de estas 23 proteínas,
con capacidad para formar los inflamosomas, y el sensor citoplasmático. Estas proteínas presentan particularidades en lo referente a su localización, ya que en los vertebrados se ha encontrado que ciertas proteínas tienen una distribución citosólica y ubicua en la mayoría de los tejidos celulares que componen a los organismos vertebrados, mientras que en el sensor citoplasmático presenta una ubicación dual entre el citosol y el núcleo de las células mieloides, específicamente en los macrófagos. Se utiliza el término inflamasoma para definir a la plataforma de activación de la caspasa 1, característica de la inmunidad innata, y que representa la reacción coordinada de respuesta dirigida a suprimir microorganismos patógenos y evitar el daño tisular estéril. La plataforma proteica está formada por un receptor con dominio de oligomerización y unión a un nucleótido. El ensamblaje de la inflamasoma es mediado por la interacción de los dominios de las proteínas pertenecientes a la superfamilia de muerte, la cual está comprendida en subfamilias que contienen dominios de muerte, dominio efector de muerte, dominio de reclutamiento de caspasa y dominio pirina. La proteína ACS está comprendida en un dominio PYD, que es reclutada por el oligómero mediante interacciones homotípicas, mientras que la interacción homotípica de la procaspasa ocurre después de ensamblar el inflamasoma, y se ha sugerido que la proteína ACS se autoasocia a través de sus dominios. Se han propuesto 3 modelos para explicar la activación del inflamasoma. El primero sugiere que el flujo del ion potasio es una señal necesaria para la activación NLRP3, ya que el ion potasio disminuye su concentración intracelular de 150 ml a 70, debido a que sale de la célula a través de un canal iónico ubicado en la superficie celular, el cual es activado por los altos niveles de ATP extracelular o por ribosilación de ADP, la cual es una situación que se presenta en las células de necrosis y apoptosis como una señal de peligro. Adicionalmente, la unión del ATP a ciertos receptores permite el reclutamiento del hemicanal panexina 1 y de manera posterior formar un gran poro a través del cual ingresan productos bacterianos como lipopolisacáridos al citosol y la subsecuente activación del inflamasoma. Otros investigadores contradijeron este modelo, ya que reportaron otro mecanismo en el cual los niveles elevados de potasio extracelular provocan la apertura del canal panexina 1, que posteriormente desencadena la activación de caspasa 1 por el inflamasoma NLRP1 en las neuronas y astrocitos de rata. Este modelo también se aplica para la activación del inflamasoma mediante la formación de poros derivados de las proteínas formadoras de poro, como la alfa-toxina de Staphylococcus aureus, los cuales permiten el flujo de potasio del interior celular y la activación del inflamasoma. A nivel del sistema nervioso se ha demostrado que el ATP se une a los receptores purinérgicos y unen un estímulo potente para la activación de la caspasa 1 dependiente del inflamasoma NLRP3 y NLRP1. El segundo modelo propuesto es el de los fagocitos. Estos ingieren el material cristalizado endógeno o exógeno y las proteínas agregadas, debido a que estos materiales, una vez fagocitados, son procesados de maneras ineficientes y causan la desestabilización del comportamiento ácido lisosomal y la ruptura del mismo. Se libera la proteasa lisosomal catepsina B, la cual es detectada por el NLRP3 y produce la activación del inflamasoma. En el tercer modelo, la generación de las especies reactivas del oxígeno de corta duración es considerada como crítica para la activación del inflamasoma, ya que induce un cambio conformacional de la proteína TXNIP, proteína de interacción con tiroidoxina, la cual en condiciones de reposo interactúa con la proteína tiroidoxina. Luego de un incremento en la concentración de las reactivas de oxígeno, la proteína TXNIP es liberada de la tiroidoxina y se une al NLRP3 y produce la activación del inflamasoma. Bajo condiciones normales, el hospedador está protegido del efecto tóxico del arroz,
y de las especies reactivas de nitrógeno, a través de los antioxidantes intra y extracelulares, y a las especies secuestradoras de radicales de oxígeno. La principal fuente de ROS es la mitocondria y puede ser derivada de una variedad de procesos fisiológicos como el desacoplamiento del citocromo oxidasa P450, la respiración mitocondrial, la activación de xantina oxidasa, la peroxisoma oxidasa o las NADPH oxidasas y diversas condiciones del estrés que incluyen el incremento de tasas metabólicas. Los elementos del inflammasoma. NLRP1 es también conocido como NALP1. Es el sensor de las señales de activación de la respuesta inmune innata y está expresado en muchos tipos de células inmunocompetentes, en particular las células de Langerhans de la piel. NLRP2. La proteína también es conocida como NALP2, NBS1, PAN1 y PYFAF2. Es un sensor citoplasmático de 1062 aminoácidos que forma un complejo multiproteico con la proteína adaptadora y la caspasa 1, el cual se expresa en diversos tipos de tejidos y órganos tales como el pulmón, la placenta, el timo, los ovarios, el intestino, el corazón y el cerebro. NLRC4. El inflammasoma o IPAF, factor de activación de proteasa convertidor de interleuquina, contiene un receptor denominado NLRC4, el cual es una proteína que pertenece a la familia NLR y contiene un dominio N-terminal, que interactúa con el dominio CARD de la procaspasa, un dominio central y un dominio central C-terminal LRR. NLRP3. El inflammasoma mejor caracterizado es el NLRP3 y es comparado con los inflammasomas NLRC4, NLRP1 y AIM2. Es el único activado por innumerables estímulos, el cual en condiciones de reposo se encuentra localizado en el citosol celular y es el principal implicado como sensor en la injuria estéril. AIM2. El inflammasoma AIM2 reconoce al ADN doble banda derivado del virus y de bacterias patógenas en el citoplasma de los macrófagos infectados a través del receptor ALR.